¿Qué historia nos contamos en forma habitual? ¿Qué relato hemos creado a lo largo de nuestra vida que utilizamos permanentemente para saber quiénes somos, dónde estamos parados, qué nos rodea, cuál es nuestra posición, cuál es nuestro lugar en este mundo que se ha concebido a nuestro alrededor? Esa es la mirada que tenemos muchas veces. Déjeme preguntarle en esta noche cuáles son los recuerdos, las memorias que suele traer al presente, porque es necesario edificar este presente siempre con aquellos recuerdos, con quienes hemos sido en algún otro momento, con la imagen que nos quedó de lo que se supone que hemos sido en algún otro momento. Pero quizás hay una pregunta más relevante, más importante en este contexto, que es ¿en qué grado, sobre todo, qué tan abarcativa, qué tan real es la mirada que tenemos de lo que nos rodea? ¿Qué tan real? ¿Qué tan importante, qué tan verdadera es esa mirada con la que usted se hace las ideas, con la que usted conforma lo que son sus opiniones, con las que ofrece un debate, pero al mismo tiempo con las que alimenta sus prejuicios, porque todos los tenemos y seguramente usted también, aunque le cueste reconocerlo en esta noche, usted también tiene prejuicios. Mire, todas estas preguntas hay alguien que se las planteó en algún momento. Claro, la sociedad era totalmente distinta y estamos hablando de una Inglaterra que tuvo lugar hace más de 100 años, pero sobre todo de una escritora que se llamó Virginia Woolf. Virginia Woolf escribió algo fantástico, fenomenal, inédito en algún caso, una mirada distinta de lo que había sido hasta ese momento la vida y cómo era concebida. Virginia Woolf escribió La señora Dalloway. Es esta novela que lo que plantea es algo sumamente sencillo. Mire, es tan sencillo que no cuesta nada tratar de establecer en una sola línea cuál es el argumento. El argumento es ni más ni menos que un día en la vida de la señora Dalloway. Un día de 1923, un junio de 1923, en la época de la posguerra, había pasado la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra le decían, y la señora Dalloway es una mujer de unos 50 años, que vive en aquella Londres, en aquel momento, que pertenece a la aristocracia, que está casada, que tiene a su marido que es diputado, un diputado conservador, también de clase alta, altísimo nivel socioeconómico en aquel momento, y que concibe la idea de llevar a cabo una fiesta. Entonces, la historia en sí, si yo lo pudiese decir nuevamente, sería un día en la vida de la señora Dalloway, un día donde amanece muy temprano, abre los ojos y hay sol, y ella nos lo cuenta, pero donde inmediatamente sabe que esa noche va a dar una fiesta y que ella va a ser la anfitriona en la mansión de los Dalloway. Dalloway es el apellido del marido, por cierto. Ella se llama Clarissa, pero usa el apellido del marido, que es Dalloway. Y yo le diría que más temprano que tarde nos empezamos a enterar de que hay otra historia que va en paralelo. Usted me va a decir, ¿pero solamente cuentan un día en la vida de esta mujer? Claro que sí. Y seguramente usted va a compartir conmigo que esa historia, la verdad, que es muy menor, que es una historia muy básica, muy peregrina. Es cierto, yo coincido con usted, pero espere un minuto, porque hay sorpresa, por supuesto que la hay. Yo le decía que hay una historia, la historia central es la de esta mujer, y las horas que van corriendo durante ese día y cómo ella se ocupa de todos los preparativos para esa fiesta que va a dar a la noche. La historia termina, el relato termina, la novela concluye cuando ella se despide del último de los invitados en esa noche. Arrancó muy temprano y termina en ese momento. La otra historia es de un hombre que ha peleado en la guerra y que sufre angustia, que sufre emociones violentas, que cree ver un peligro en cada retazo que tiene esa sociedad, en cada matiz que le ofrece esa vida cotidiana. También es un día en la vida de este señor que se llama Septimus y que sufre del síndrome postraumático, que sufre una angustia enorme, que está prácticamente loco, cruzado por la locura, porque eso le ha hecho la guerra y eso también le ha hecho la sociedad, que lo ha llevado a la guerra. Y esto está contado maravillosamente bien, no solamente por afirmaciones, sino también por omisiones. No se nos dice tanto de lo que le pasa a Septimus, pero vamos a enterarnos de que él se va a quitar la vida. Y nos vamos a enterar de una forma totalmente indirecta, casi provocativa. Y esto es lo que hace Virginia Woolf. Mira, la historia, yo le decía que es muy sencilla. Apenas nos vamos a dar cuenta de que hay algunos datos que conforman ese relato. Por ejemplo, que
Clarissa Dalloway tenía un novio cuando era joven, cuando era adolescente, cuando viajaba al campo, que ese novio se llama Peter, que Peter también forma parte del círculo social y que Peter también va a ir a esa fiesta durante la noche. Pero sobre todas las cosas vamos a ver que la historia, que el relato en sí, un relato que queda acotado a un solo día en la vida de esta mujer, va a prosperar, va a evolucionar. Y usted se preguntará, ¿pero cómo? Mire, yo le digo, hay un secreto. Tiene dos mecanismos muy pequeños la novela que la hacen evolucionar de una forma realmente notable. Uno de ellos es la conciencia. Quien escribe la historia no es tanto la voz de esos personajes, sino sobre todo la conciencia que emana de ellos. Y esa conciencia se despliega totalmente. Muy parecido quizás a lo que nos pasa en este momento, a este momento de pandemia, de cuarentena, donde nos replegamos y donde un poco nuestra conciencia habla de lo que nos pasa, donde quizás no hablamos tanto con alguien, sino nuestra propia conciencia es la que va edificando a nuestro alrededor lo que nos pasa. Y ese es el elemento que Virginia Woolf mete subrepticiamente en la historia y que la hace evolucionar, porque está claro que la señora Dalloway tiene esa conciencia desplegada, porque el otro elemento, el otro mecanismo chiquitito es el tiempo. Y es ese tiempo el que va hacia atrás y vuelve al presente. Es ese tiempo que está hecho de recuerdos, de sensaciones, que está hecho también de un planteo contrafáctico. Esto es, las preguntas que nos hacemos todos. ¿Qué hubiese pasado si? ¿Qué hubiese pasado si me hubiese casado con otra persona, si hubiese estudiado otra cosa, si hubiese tenido otra vida, otros padres, otros hijos, si hubiese vivido en otro lugar, si hubiese nacido en otro tiempo? Y todo eso forma parte de la historia. Y la señora Dalloway también se lo pregunta. Y enhebra un recuerdo tras otro, a veces ficticio y también a veces real. Y todo esto ocurre y nos da una idea de que existe un mundo que no es el mundo que vemos. Que existe un mundo que está dentro de cada una de las personas y que ese mundo no es transparente, que está lleno de prejuicios, que está lleno de opacidades, que forman parte de las personas y que forman parte de las decisiones que toman esas personas. Por eso, cuando nos metemos en la novela de una forma totalmente transparente, nos encontramos de golpe con esto que nos ofrece ni más ni menos que Virginia Woolf. Mire, la realidad es que lo más importante de la historia no es la historia. Lo más importante de la historia son los elementos que nos entrega, son las respuestas o en todo caso las preguntas que nos ayuda a sembrar Virginia Woolf. Y la primera, la central, ya en este cierre, déjeme decirle, que habla de esa época de posguerra. Estamos hablando del año 1923, en esa Inglaterra, donde hay una aristocracia que se repliega y donde hay también personajes que surgen en esas sociedades y que son producto de, en todo caso, la negligencia de quienes conducen en esa sociedad y que los ha llevado a la guerra. Y entonces entendemos por qué aparece por allí Septimus Warren Smith, que es la persona que teje la segunda historia. Historia de afirmaciones, pero también historia de omisiones. Yo, cuando la leí nuevamente la historia, me encontré con algo realmente llamativo. Me encontré con que esa sociedad de posguerra que describe Virginia Woolf y que vive la señora Dalloway es muy parecida a la nuestra, porque tiene emociones, porque tiene la soledad, porque tiene, yo le diría, el aislamiento, las presiones, las tensiones sociales, porque también hay, ¿sabe qué?, miedo a la muerte. Y eso se siente y eso se lee. Pero sobre todo, y en gran medida, en ese ejercicio que le estoy contando, lo más importante es esa lectura que hace la propia Virginia Woolf, que es muy crítica con esa sociedad. Porque la propia Virginia Woolf tiene su propia historia, por supuesto, y porque quienes forman parte de esa Virginia Woolf es la señora Dalloway, pero también es Septimus Smith. Son los dos quienes terminan constituyendo la personalidad de Virginia Woolf, una Virginia Woolf que se suicida tal y como le ocurre a Septimus. Mire, la crítica es realmente enorme, es impactante, porque lo que termina diciendo en gran medida Virginia Woolf es que en esa sociedad de posguerra hubo y hay, en gran medida, clases sociales que se repliegan, que no quieren integrarse, que no terminan de entender el mundo en el que viven, un mundo que está en transición, que está en transformación. Empiezan a surgir otras clases sociales, empieza a surgir la burguesía, el proletariado, empiezan a exigir sus propios derechos. Y lo que pasa es que la señora Dalloway vive en su propio mundo,
viven su propio relato, se trata de legitimar permanentemente, pero por afuera está el señor Smith, por afuera está aquel que ha sufrido las negligencias de esa conducción que no supo ver y que en ese momento mismo histórico tampoco sabe ver. En esta Argentina que es más desigual y que es menos inclusiva, en esta Argentina que se parece mucho quizás a esa Inglaterra de posguerra, donde hay tensiones y hay angustias y hay relatos autocreados de cada uno de nosotros, y hay prejuicios y hay discusiones, en esa Argentina quizás sea deseable que aparezca el elemento. Y el elemento es lo ético y el elemento es el amor, porque eso también está presente en esa historia. En esta Argentina, donde hay mayores niveles de pobreza y de indigencia, quizás esa sea la salida que tanto estamos esperando.